Bueno, entonces ustedes como docentes sabrán y hemos discutido en los últimos 2 días que la adolescencia es una etapa muy difícil. Los jóvenes pasan por muchas experiencias, incluyendo cambios físicos y emocionales, tienen nuevas expectativas y actitudes por parte de la sociedad, comienzan a formar nuevas opiniones e ideas, comienzan a adoptar como un sentido de autonomía y se enfrentan a nuevas responsabilidades y decisiones que vienen con la adultez, ¿no? Pero, como son jóvenes, a menudo no tienen la experiencia o no tienen las capacidades necesarias para enfrentarse efectivamente, positivamente con las dificultades que vienen con la vida. Y además de eso, como ellos siendo adolescentes, piensan en muchos casos que ellos tienen todas las respuestas, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, no lo digo por ser adulta, pero en muchos casos no tienen la experiencia. Entonces, sin los mentores adecuados y las experiencias para guiar sus decisiones por un camino positivo, se presentan bastantes oportunidades en las que los jóvenes se pueden descarrilar, ¿no? Entonces, muchas de las conductas que pueden tener consecuencias negativas permanentes en el futuro comienzan en la adolescencia, como por ejemplo muchos jóvenes durante esta etapa comienzan a experimentar con las drogas, empiezan a probar alcohol, fumar con los amigos, ese tipo de cosas. A veces, no sé, manejan el auto cuando se está borracho. Entonces, muchos de estos comportamientos comienzan en la adolescencia. Y nosotros como adultos y como docentes, nuestra responsabilidad es apoyar a los adolescentes, guiarlos por un camino positivo, fomentar la confianza en ellos y equiparlos con las herramientas necesarias para que puedan enfrentarse con las dificultades de la vida, ¿no? Y una de las formas en las cuales podemos hacer esto es a través de la educación. Entonces, con esto en mente, desarrollamos unos módulos suplementarios que, bueno, los desarrollamos con el objetivo de poder enriquecer el conocimiento y las habilidades de los jóvenes. Y específicamente los módulos que desarrollamos son sobre el liderazgo juvenil, la prevención de adicciones y la responsabilidad social. Y otra vez estos módulos fueron desarrollados para fomentar la autoestima, la salud y el bienestar en los jóvenes. Entonces, para ustedes todos ya recibieron una copia de este libreto, es el que se llama Liderazgo Juvenil, Prevención de Adicciones y Responsabilidad Social. ¿Y cómo usar estos módulos? Bueno, como les dije antes, hay un total de 3 módulos que si los abren están todos, tienen como un código de color por módulo. Entonces, el primer módulo, que es sobre el liderazgo juvenil, van a ver que la parte de arriba está en amarillo. El segundo módulo, que es sobre la prevención de adicciones, la parte de arriba van a ver que está en verde. Y la parte de la responsabilidad social, la parte de arriba está en azul, y eso es una manera para ustedes fácil de poder encontrar las diferentes secciones, ¿no? Y la manera de usar estos módulos es que cada uno de estos módulos consta de 3 componentes. Entonces, la primera parte de cada módulo son las referencias para docentes, que aquí les muestro cómo se ve, así no lo tienen que buscar en el libreto. Y estas referencias para los docentes tienen más o menos la información básica que van a necesitar para poder darles estas clases a los estudiantes, ¿no? Entonces les pedimos que lean estos materiales antes de las clases. La segunda parte de los módulos son las actividades estudiantiles, que son ejercicios de diferentes tipos para los estudiantes, sobre las diferentes temáticas que se abarcan en cada uno de estos módulos y cada una de las actividades. Estas actividades están organizadas por clase para que sea fácil para ustedes de implementar todos los módulos, y las instrucciones de cómo realizar estas actividades las van a encontrar en la primera página de cada actividad. Creo que algunos ya las tienen y se ven así. Entonces,
van a encontrar conceptos claves, el objetivo, cuánto dura la actividad, el procedimiento, algunas preguntas para guiar la discusión, etc. Y la tercera parte de cada módulo son los folletos de actividades, que son materiales de apoyo para los estudiantes, y estos requieren que ustedes hagan copias para los estudiantes y se los den antes de cada clase. Entonces estos folletos de actividades varían. Hay algunos que son de materiales de lectura para los estudiantes, otros son ejercicios, cuestionarios que los estudiantes rellenan. Entonces ahora que revisamos un poco cómo utilizar estos módulos, vamos a discutir un poco brevemente los contenidos de cada uno de los módulos. Entonces el primer módulo, como les estaba diciendo, es sobre el liderazgo juvenil. Entonces antes de hablar del contenido, quería preguntarle a ustedes, ¿qué significa el liderazgo para ustedes? ¿Qué se comprende por liderazgo? Hay que tomar muy en cuenta también que ya ubicando ya en el ambiente de juvenil, que ya en un grupo de estudiantes aparecen muchos líderes. Cada líder tiene su grupo, ¿no? Entonces, y a veces el liderazgo es quien tiene las habilidades de ver cómo incidir en los grupos pequeños o en los grupos grandes también, independientemente de cuál es su objetivo, ¿no? Si es para bien o para mal. Bien, entonces, como vimos, otra definición. Brevemente, liderazgo es influencia, ¿verdad? Es una persona que logra que las cosas se hagan. Bueno, entonces todas las definiciones son más o menos parecidas en términos de lo que significa el liderazgo, pero al mismo tiempo escuchamos muchas diferentes respuestas, ¿no? Entonces, el liderazgo, sí. Solo quería agregar algo, que también, como decía este compañero, hay que tomar en cuenta que puede ser también negativo y positivo. Sí, claro. Sí, seguro. Entonces, el liderazgo, bueno, como se ha visto con las diferentes respuestas que son más o menos asociadas, el liderazgo puede tener diferentes definiciones, puede tener diferentes significados para diferentes personas, pero una de las definiciones que son relevantes en cuanto a la adolescencia y que son aplicables a la adolescencia es esta que se presenta aquí, que es: el liderazgo consiste en desarrollar la capacidad de analizar las propias fortalezas y debilidades, establecer metas personales y tener una autoestima, confianza, motivación y habilidades para llevarlas a cabo. Que es más o menos la respuesta que nos han dado los docentes que participaron, ¿no? Entonces, ahora una cosa que he notado es que hablamos un poco de que cuando vemos a los estudiantes, hay algunos estudiantes que identificamos que son líderes de diferentes grupos, ¿no? Entonces, hay personas que tienen más propensión o tienen personalidad de líderes, así entre, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Entre comillas, sí. Pero el liderazgo en sí es una capacidad que se puede aprender, se puede practicar con el tiempo, y es una capacidad que es útil en todas las gamas de la vida, en todas las etapas de la vida, y por esta razón enseñar y promover esta capacidad en los estudiantes es muy importante, porque se trata de enseñarles a los estudiantes que si tienen un objetivo, que sí pueden tomar las acciones para realizar estos objetivos, ¿no? Pero esto de ahí parte de la pregunta cuando lanzan ustedes en el proyecto, de que si el líder nace o se hace, ¿verdad? Sí, entonces eso es una de las actividades que tenemos para los estudiantes, claro. Y lo que tratamos de hacer con muchas de estas actividades es promover la conversación entre los estudiantes para que se puedan entender entre ellos. Yo creo que muchos estudiantes, porque son jóvenes, capaz no tienen... no se pueden concentrar por un largo tiempo, ¿no? Entonces, para realmente mandarles el mensaje, para inculcarles el mensaje, muchas veces
se necesita promover estas discusiones entre los estudiantes y al mismo tiempo esto fomenta como un sentido de comunidad, ¿no?, con los compañeros. Entonces, la meta de este módulo es promover el liderazgo en los estudiantes a través de actividades que fomentan la autorreflexión y las conversaciones la comunicación entre los compañeros, y les otorga la oportunidad de discutir y practicar las diferentes habilidades de liderazgo. Y los contenidos del módulo abarcan conceptos y habilidades claves del liderazgo en los jóvenes. Ahora, como vimos, que el liderazgo se puede definir de diferentes maneras, significa diferentes cosas. Obviamente hay muchos conceptos sobre el liderazgo y hay muchas habilidades que pueden facilitar el liderazgo, pero en este módulo tratamos de presentarles los conceptos claves y las habilidades claves que esperamos sirvan como una base para que los estudiantes puedan seguir practicando estas habilidades, ¿no? Entonces, las temáticas abordadas en este módulo incluyen los conceptos claves del liderazgo. Entonces, por medio de las actividades y las lecturas que van a ver, son parte de este módulo aquí, abordamos los conceptos de los valores y las metas personales, la importancia de reconocer y apreciar las fortalezas y las debilidades de uno, y la idea de la proactividad o de ser proactivo, ¿no? El liderazgo se puede manifestar de varias formas, incluye actos que varían en ¿cómo se dice? Perdón. Que varían en escala, de actos simples como defender a un compañero que está siendo acosado o ayudar a un compañero que necesita ayuda, a actos más complejos, como por ejemplo tomar la iniciativa para organizar una actividad estudiantil o una actividad en la escuela. Entonces, estos son los conceptos básicos que cubrimos en este módulo a través de diferentes actividades. Y después también cubrimos las habilidades claves del liderazgo, que son habilidades o capacidades que facilitan la práctica efectiva del liderazgo. Y estas incluyen el trabajo en equipo con los compañeros, la comunicación, la autodisciplina y el pensamiento crítico, con el cual nos referimos al proceso de conceptualizar, analizar, sintetizar objetiva y críticamente la información que se nos presenta. Entonces, el pensamiento crítico se trata de distinguir entre lo que es una verdad y un mito, reconocer cuando algo es un estereotipo, reconocer cuando existen cosas como estigmas, por ejemplo, asociadas con la enfermedad mental. Entonces, con el pensamiento crítico estamos tratando de que los estudiantes realmente piensen en la información que se les presenta para poder llegar a las decisiones independientemente, ¿no? Y obviamente el concepto y la práctica del pensamiento crítico es algo que se debe hacer a largo plazo y que se debe practicar y que se perfecciona con el tiempo, pero en estos módulos esperamos presentarles el concepto básico a ellos para que puedan desarrollarlos a través del tiempo. Entonces, aquí les muestro algunas de las actividades que van a encontrar en este módulo. No hace falta buscarlo en el libreto porque los tengo aquí. Entonces, como verán, estos son los folletos que van a tener que fotocopiar para los estudiantes antes de las clases, y como les dije antes, cada una de las actividades varían en el contenido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un folleto que es simplemente de lectura, después acá tenemos un ejercicio de autorreflexión y de ¿cómo se dice?, de cuestionarios, y este es un ejercicio de trabajo en grupo en el que se aplican diferentes habilidades del liderazgo, incluyendo el pensamiento crítico, la comunicación y el trabajo en equipo. ¿Okay? Y las instrucciones, como les dije, las van a encontrar en la primera página de cada una de las actividades. Entonces, fomentando el liderazgo.
Como les dije antes, las actividades de este módulo abordan algunos de los conceptos y habilidades claves que esperamos sirvan como base para el desarrollo del liderazgo, pero más allá de estas actividades en estos módulos, es importante que el liderazgo se aprende a través de la experiencia y la práctica, y el proceso de aprendizaje nunca termina. Entonces, en este sentido, les alentamos a ustedes, los docentes, fomentar el liderazgo en sus estudiantes a través de diferentes actividades, otorgándoles la oportunidad de seguir practicando las habilidades de liderazgo, seguir hablando sobre los diferentes conceptos del liderazgo y manteniendo la comunicación abierta entre los estudiantes. Y eso se puede hacer, por ejemplo, por medio de oportunidades para los estudiantes de liderar actividades en la clase. Les animamos a darles retroalimentación positiva y constructiva en cuanto al progreso que demuestren, o hasta conductas negativas que demuestren. También proporcionarles oportunidades para que puedan aprender sobre diferentes tipos de ideas y puntos de vista, en sí mantener las mentes abiertas en ellos, ¿no? Escucharlos, ser pacientes y estar disponibles cuando ellos vengan a ustedes para consejos, ¿no? Porque ustedes son los docentes, son los modelos de ellos. Entonces, en muchos casos, si tienen dificultades, ellos van a ir a acudir a ustedes. Ustedes conocen a sus estudiantes más que nadie, saben cuáles son las capacidades de ellos, saben qué es lo que saben, qué es lo que no saben. Entonces, estos sirven como una base, pero nosotros, claro, les alentamos a modificar estas actividades de acuerdo a lo que ustedes piensen los estudiantes necesiten más, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces con esto concluimos el módulo del liderazgo juvenil. El próximo módulo que vamos a discutir hoy es el de la prevención de adicciones, que es la segunda parte, está todo en verde, la parte de arriba. Y en este módulo se abarcan las temáticas de lo que es el abuso de sustancias, el efecto del abuso de sustancias en el cerebro, las sustancias de abuso más comunes que se encuentran y los factores de riesgo y los factores de protección para el abuso de sustancias y para las adicciones. Entonces vamos a empezar con lo que es una sustancia de abuso. ¿Alguien tiene? Yo creo que basado en las discusiones que tuvimos ahora, creo que tiene una idea de lo que es una sustancia de abuso, ¿no? Bueno, entonces una sustancia de abuso es cualquier sustancia nociva consumida con el fin de cambiar la manera en que uno piensa, se siente o se comporta. Y estos incluyen alcohol y tabaco, drogas ilícitas naturales como la marihuana, drogas ilícitas fabricadas como la cocaína o el MDMA, conocido también como éxtasis. En cada país es diferente, no sé si se lo llama éxtasis acá, ¿sí? Y también incluyen los medicamentos que son recetados, pero que son usados para propósitos no médicos, ¿no? Como por ejemplo los analgésicos opiáceos, que en algunas regiones, no solamente en Guatemala, pero en el mundo, el uso para propósitos no médicos de los analgésicos es bastante común. Y el abuso de sustancias es un patrón de uso maladaptivo que conduce a un deterioro, una angustia clínicamente significativa y en algunos casos a la adicción. Entonces vamos a hablar un poco del abuso de sustancias y la juventud. Acá les presento, esto es un dibujo que lo encontré en un manuscrito. Es un dibujo de un joven guatemalteco que ilustra aquí los diferentes tipos de drogas disponibles en Guatemala y cómo se utilizan. Como pueden ver con este dibujo es una persona bastante joven, ¿no? Que sugiere que los jóvenes están siendo expuestos a lo que es el uso de las drogas.
Y de hecho, los estudios de investigación indican que en Guatemala, Guatemala está experimentando crecientes niveles de consumo de sustancias de abuso. Y aunque es difícil determinar con exactitud el nivel de consumo a nivel nacional, porque bueno, es una actividad ilícita, ¿no? Que entonces la gente no quiere compartir esta información, se estima que más o menos 10 a 20% de la población consume sustancias de abuso. Y el consumo es generalmente más alto en la capital que en ciudades y pueblos más pequeños. Seguramente porque hay más tráfico, hay más personas, por ende hay más tráfico, más uso de drogas, más todo. Ahora, el riesgo de desarrollar el abuso de sustancias o una adicción a las sustancias existe a cualquier edad, ¿no? Pero es especialmente importante en la adolescencia porque, como hablamos antes, la adolescencia es una etapa bastante vulnerable en términos de enfermedades mentales, en términos de conductas que se adquieren con el fin de, no sé, sentirse como más relacionados con los compañeros o capaz por curiosidad o simplemente por ser adolescentes. Y la adolescencia es la etapa en la cual muchos comienzan a experimentar con sustancias de abuso. Esto combinado con el hecho de que las habilidades de juicio y la toma de decisiones no están completamente desarrolladas, hacen que la adolescencia sea una etapa de alto riesgo. Algunos estudios han demostrado que hay jóvenes que ya están comenzando o que ya están usando sustancias de abuso o drogas a los 12, a los 13 años, lo cual sugiere que hay algunos que incluso han comenzado antes de los 12 o 13 años, ¿no? Entonces, sabiendo esto, las medidas preventativas contra el abuso de las sustancias deben ser dirigidas a la adolescencia o incluso a edades más tempranas, para que puedan ser efectivas. Y con esto en mente, por eso este es uno de los objetivos que tenemos con este programa en general. Entonces, el abuso de sustancias, como sabrán, tienen muchas consecuencias dañinas, no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario y en la sociedad. Que incluyen, por ejemplo, función anormal en áreas del cerebro que son críticas para la motivación, para la memoria, el aprendizaje, el juicio y el comportamiento. También puede afectar negativamente la salud física y mental, aumenta el riesgo de las enfermedades infecciosas, embarazos no planeados, puede llevar a problemas con la familia, con los compañeros, con los vecinos y la comunidad, puede resultar en dificultades en el desempeño académico y más adelante cuando entra en la edad adulta, también con el desempeño en el trabajo, y también aumenta el riesgo de participación en las actividades criminales. Entonces, ¿cómo podemos abordar el tema del abuso de sustancias? Bueno, obviamente esta es una pregunta que tiene muchas respuestas, es una pregunta bastante complicada porque hay muchas maneras en que podemos abordar este tema, pero cada una de estas estrategias, independientemente, capaz no son tan efectivas como utilizar muchas estrategias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, algunas de las estrategias incluyen, por ejemplo, la educación, promover la educación sobre lo que es el abuso de sustancias, cuáles son los efectos del abuso de sustancias y cuáles son las causas para que los estudiantes realmente puedan entender. Y además de esto, aumentar la autoestima en los estudiantes, aumentar las capacidades académicas, las capacidades de liderazgo juvenil y también la disponibilidad de los centros de habilitación, así como la terapia grupal y el apoyo moral o espiritual. Pero a todo eso, la mejor estrategia cuando se trata del abuso de sustancias es la prevención.
¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el impacto que tienen las sustancias de abuso en el cerebro, porque es una de las actividades que van a tener con los estudiantes. Y para hablar de los impactos que tienen las sustancias de abuso en el cerebro, necesitamos entender un poco cómo funciona el cerebro, ¿no? Y como discutimos ayer, está compuesto aproximadamente de 85 billones de neuronas, aunque el número de neuronas realmente depende del reporte que lean, ¿no? ¿Y qué son las neuronas? La neurona es la célula funcional básica del cerebro. Tiene una estructura especializada para poder llevar a cabo las funciones del cerebro. Entonces, lo que ven aquí en amarillo, esto es una neurona y tiene esta estructura especial. Entonces, esta parte son las dendritas y el axón. Y las neuronas se comunican con otras neuronas en el cerebro a través de los neurotransmisores. Y los neurotransmisores son compuestos químicos en el cerebro que actúan como mensajeros en el cerebro, y estas son representaciones de la estructura molecular de diferentes neurotransmisores como la dopamina, histamina, noradrenalina, serotonina. ¿Alguna pregunta? Entonces, las drogas o las sustancias de abuso son sustancias que interfieren con la manera en que las neuronas normalmente se comunican, la manera en que envían, reciben y procesan información. Y la mayoría de las sustancias de abuso actúan directa o indirectamente en el sistema de recompensas del cerebro. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el sistema de recompensas? Y por suerte tengo aquí la información. El sistema de recompensa es una red de estructuras en el cerebro que regula cosas como la motivación, el deseo, el placer y el aprendizaje. Y cuando se activa esta red de estructuras, el sistema de recompensa libera dopamina, que es un neurotransmisor que produce la sensación de placer. Ahora, desde un punto de vista evolucionario, el sistema de recompensa es algo que necesitamos, porque es algo que refuerza los comportamientos que nos permite sobrevivir como una especie, ¿no? Entonces, el sistema de recompensa se puede activar naturalmente, y algunos de los comportamientos naturales que pueden activar el sistema de recompensas incluyen comer alimentos o el contacto sexual. Y cuando sucede esto, cuando estos comportamientos suceden, se activa el sistema de recompensa y lo que pasa es, bueno, esto es un axón que está liberando dopamina a la próxima neurona. Entonces esto es lo que pasa en una situación natural. Pero las drogas también activan el sistema de recompensa, pero el problema es que las drogas sobreestimulan el sistema de recompensa inundándolo con dopamina. Entonces, si comparan estos dos dibujos, van a ver la dopamina acá, son estos círculos verdes. Entonces, si se compara aquí, van a ver que con el uso de la sustancia de abuso se libera mucho más dopamina, ¿no? Y esto es un problema no solo porque afecta la manera normal en que funciona el cerebro, sino que, en sí provoca sentimientos de euforia, que es la razón por la cual la gente usa estas sustancias, pero también refuerza el uso de esta droga, porque uno se siente bien, ¿no? Tomando estas drogas, entonces refuerza este comportamiento de la toma de drogas, lo cual puede conducir al abuso y a la adicción. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las sustancias de abuso comunes, que también estos son parte de las actividades para los estudiantes. Estas son solamente algunos de los ejemplos de sustancias de abuso, incluyen la cocaína, heroína, inhalante, marihuana, MDMA, metanfetamina, alcohol, tabaco y adicciones conductuales, que no son sustancias obviamente, pero son
conductas que son adictivas, como por ejemplo el apostar o estar en el internet por mucho tiempo. Y tenemos actividades en el módulo para los estudiantes que les ha dado la oportunidad de repasar todos estos tipos de sustancias de abuso comunes en términos de qué es, qué apariencia tienen, cuáles son los efectos inmediatos de estas sustancias, cuáles son los efectos a largo plazo de estas sustancias. Entonces van a ver en el libreto, lo pueden ver después, van a ver que hay un folleto de actividades para cada una de estas sustancias. Ahora, específicamente en Guatemala, los estudios indican que las sustancias de abuso más comunes son la cocaína, los inhalantes y el... Sí, este está mal, porque creo que era la marihuana. Sí, no sé, puse mal el cuadro, así que disculpen por eso, pero es cocaína, inhalantes y marihuana. Y después, bueno, tenemos también otras sustancias como el alcohol y el tabaco, y otra es la marihuana, que en algunos casos pueden llevar a el desarrollo del uso de sustancias que son más nocivas, como por ejemplo la heroína, ¿no? O la metanfetamina. Y esto es especialmente cuando el consumo de drogas comienza a edades más tempranas y en personas que tienen mayor vulnerabilidad de desarrollar una adicción. Bajo la categoría de inhalantes, ahí se incluyen los pegamentos, paint, la pintura, solventes, o sea, todas esas cosas que los van a encontrar en el libreto. En cuanto a la disponibilidad de los programas, hay dos maneras de ver eso, ¿no? Por un lado, no podemos bloquear toda la información porque entonces esto se convierte en como una dictadura, ¿no? En que seleccionamos la información que los estudiantes van a poder tener. Entonces, una manera de resolver esto, de toda esta exposición que los estudiantes tienen por los medios de comunicación, es darlos nosotros el otro punto de vista, ¿no? Darles la información sobre eso. Yo personalmente creo que es importante que todos sepamos cuáles son las sustancias, cómo se usan, porque en algunos casos capaz yo no tengo ningún interés de usar esto, pero porque sé cómo se usan estas sustancias, capaz veo a alguna persona en la calle y porque aprendí cómo se usan estas sustancias, puedo reconocer eso y capaz puedo hacer algo para ayudarlos, ¿no? Entonces son diferentes maneras de abordar este programa. Pero sí, es verdad que los medios de comunicación influyen bastante a los adolescentes, ¿no? Además, también hacerles entender a los estudiantes que nosotros como adultos sabemos lo que está pasando, es como que ganamos un poco de credibilidad con ellos y capaz podemos aumentar esa conexión con los estudiantes, lograr que ellos nos respeten más y que nos escuchen, porque nosotros tenemos las mejores intenciones, ¿no? Pero ellos como adolescentes, lo hemos pasado todos cuando fuimos adolescentes, no queríamos escuchar a nuestros padres, ¿no? Pero bueno, es importante que sepamos lo que está pasando. Entonces, hablamos de que la adolescencia es una etapa bastante vulnerable cuando se trata del abuso de sustancias, porque muchos comienzan a experimentar con drogas y alcohol y muchas otras cosas a esta edad. Pero la realidad es que no todo aquel que ha usado o probado drogas necesariamente desarrolla un problema de adicción, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que causa que una persona desarrolle un problema de adicción a sustancias? Que se trata un poco de lo que estaba mencionando usted, y creo que usted, sobre los diferentes factores, ¿no?, que influyen el uso de sustancias. Y entonces los científicos han conducido muchos estudios precisamente con el objetivo de poder encontrar una respuesta a esta pregunta, y lo que concluyeron después de estos estudios es que la vulnerabilidad de desarrollar un problema de adicción no está determinado por una sola cosa. Entonces no es que una persona fue expuesta a las drogas cuando fue pequeño, entonces se va a convertir en un adicto. Hay muchos
como resultado determinan la vulnerabilidad de una persona. Y como dijimos antes, estos factores existen en varios factores, a varios niveles. Entonces, a nivel individual, algunos de los ejemplos son la salud mental, las habilidades de afrontamiento o de cómo lidiar, incluso habilidades académicas, habilidades interpersonales, la genética y la juventud. Entonces, con la salud mental, ¿alguien me puede dar un ejemplo de cómo la salud mental puede influenciar la vulnerabilidad de una persona a desarrollar un problema de adicción? ¿Salud mental o adicción mental? Sí. Uh-huh. Piensan que la única salida que tienen es este momento de felicidad. Claro, entonces esa depresión nos hace llevar que sí. puede ser la opción para aliviar esos sentimientos que tienen. Precisamente, entonces una persona que tiene depresión, capaz tiene estos sentimientos de angustia que no los quiere tener más, entonces encuentra en las drogas una manera de escapar esto. ¿Cuál sería la forma de resolver este problema? Si una persona tiene depresión, además de referirlos a un especialista, ¿cuál es otra cosa que nosotros como docentes podemos hacer para abordar este tema de la salud o la enfermedad mental? Informarles, educarlos no solo sobre las enfermedades mentales para que ellos puedan identificar los signos y puedan tratar de conseguir ayuda, pero también con el abuso de drogas, enseñarles qué es lo que causa que una persona use drogas, cuáles son los factores que aumentan la vulnerabilidad, cuáles son las consecuencias. Entonces la educación es algo muy importante y especialmente relevante en este programa, ¿no? Otro ejemplo, habilidades de afrontamiento. Esto está relacionado con lo de la depresión, ¿no? Una persona puede tener depresión, estos sentimientos de angustia, y como decía la doctora Castrillo, todos tenemos diferentes maneras de lidiar, capaz algunos tienen más capacidades que otros, ¿no? Entonces, tratar de aumentar, enseñarles sobre las enfermedades mentales y diferentes maneras de lidiar con los problemas puede ser otra manera de proteger contra el desarrollo de adicciones. Otra vez, entender de dónde vienen estos sentimientos y también enseñarles otras estrategias de afrontamiento, ¿no? Cuando uno está nervioso puede fumar, también puede salir a correr, puede hablarlo con un compañero. Hay formas más saludables, ¿no? Entonces, lo importante es enseñarles a los estudiantes. Con la genética, alguien puede pensar cómo la genética afecta. Hay estudios que han demostrado que hay algunas personas que tienen adicciones que tienen algunos genes que son hay alteraciones en los genes que les da como una predisposición a desarrollar un problema de adicción, pero como dijimos antes, la adicción no está determinada por un solo factor, sino es una interacción. Entonces, bueno, no hay mucho que podemos hacer con la genética de una persona, uno nace así y ya está, ¿no? Pero hay muchos factores de protección que podemos aumentar para poder tener un resultado más positivo, ¿no? Entonces, con la genética es no darse por vencido, ¿no? Decir, oh, nací así, ya está. Bueno, los factores en la familia, supervisión por parte de los padres. Y esto es lo que estábamos hablando de que como adultos sepamos lo que está pasando con los jóvenes. Como docentes, bueno, pueden hacer hasta hay un límite en lo que pueden hacer. Es importante también que los padres sean educados sobre lo que están haciendo los hijos, qué tipos de drogas existen, cómo se usan. El apego con los padres, las relaciones con los padres también tiene que ver, puede ser un factor de riesgo. Si hay muchas complicaciones, muchos conflictos en la familia, también puede aumentar la vulnerabilidad de que una persona desarrolle problemas de abuso de sustancias, y también tener un miembro en la familia que o abuse de sustancias o que tenga una enfermedad o condición mental que no esté tratada, o tener un familiar que esté involucrado en actividades criminales. O abusos que tienen en familia. O abusos, sí. Psicológico, físico, visual. Sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros cuando se trata de los factores a nivel de la familia? Por ejemplo, un
Ujú, tratar de persuadir esto, ¿verdad? Y Sí. romper ese paradigma ujú, para hacerle ver que él puede salir de eso, ujú. Sí, ¿verdad? Y no continuar con ese ujú, patrón. claro. Ayuda espiritual, Guiarlos. como usted decía. ¿Cómo? Ayuda espiritual, ayuda de grupos, Ujú. alcohólicos anónimos. Sí. Cualquier tipo de apoyo, autoestima, educación, una gama de cosas que podemos hacer para tratar de mantener el balance contra las cosas que no podemos controlar, ¿no?